Libro de Miqueas, capítulo 6. Si no traen Biblia, por ahí tenemos algunas, ¿verdad? Si alguien necesita alguna Biblia, por ahí tenemos. Y prendan esas luces. Sí pagamos la energía, no sé por qué tienen hoy apagado todo. Allí mismo, allá. Ok. Bien. Vamos a leer nuestra porción, nada más vamos a leer el primer versículo y enseguida seguimos con el estudio. Dice el versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Padre, gracias te damos, Señor. Bendice nuestro servicio de esta mañana, que tu palabra caiga en buena tierra, que nuestros corazones, Señor, se agraden al escuchar el mensaje, y aunque venga de un siervo inútil, Señor, que tu palabra tenga efecto en cada uno de nosotros. Usa tu Santo Espíritu para redarguirnos y para enseñarnos, para poder poner en práctica lo que aprendamos esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Es un privilegio, mi hermano, que estemos aquí. Porque, pues, cuánta gente se ha enfermado y cuántos, pues, por alguna otra causa, pues, no pueden estar aquí presentes esta mañana. Entonces, es un privilegio para cada uno de nosotros, para que le demos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Y normalmente, cuando vamos a la casa del Señor, pensamos en nuestros diezmos, nuestras ofrendas, para poderlos poner ante los pies del Señor y que se haga un buen uso de ellos. Igualmente, en los tiempos en que está escribiendo el profeta, la gente se acercaba al templo y llevaba sus ofrendas, no solamente económicas, sino también sus animalitos para sacrificarlos por sus pecados personales. Otros llevaban ofrendas en agradecimiento a Dios por lo que Él había hecho, y es el caso de aquí. Está haciendo una reflexión el profeta, pensando en su pueblo, no solamente en él, sino en su pueblo, pensando en lo que cada uno de los que caminaban hacia el templo llevaban para presentar al Señor, como si fuese lo más importante. Hay lugares en donde lo más importante es la ofrenda y los diezmos, y gracias a Dios no es el caso de nuestra iglesia. El caso de nuestra iglesia es estar aquí, escuchar el mensaje y ponerlo por obra. El caso de estas personas era llevar un animalito para ser sacrificado por sus propios pecados. Gracias a Dios, nuestro Jesús, nuestro Cordero ya fue inmolado, y
nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. Pero este pueblo, en el caso de ellos, era muy importante. Y dice ahí, me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año, hablando acerca de un animal para ser sacrificado en lugar suyo. Se agradará Jehová de millares de carneros. Si ustedes estudian, cuando Salomón inauguró el templo, miles y miles de animales fueron sacrificados. Y así cada vez que ellos iban al templo, era una cantidad enorme de animales. Y la gente pensaba que Dios se agradaba de esos sacrificios. Un día Isaías le dijo a su pueblo, ya no traigan más sacrificios, ya Dios no se agrada con esto. Ya Dios no está feliz con recibir más incienso o aceite o harina o lo que fuese. Y Miqueas vuelve a recordarle al pueblo que eso no es lo que Dios quiere. Le está haciendo un recordatorio de lo que ya anteriormente Isaías le había dicho, y le dice ahí en el versículo 9, la voz de Jehová clama a la ciudad. Le está hablando no solamente a una persona en particular, sino a la ciudad en general. Y esta tarde, hermano, quiero que escuchemos la voz de Jehová. Ese es el nombre de la predicación de esta mañana. Abramos nuestros oídos y escuchemos la voz de Jehová. No por quien lo dice, sino por Él que nos manda que lo digamos. Dice ahí el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios le está diciendo a su pueblo qué es lo que quería de ellos. Pueblo, quiero que cambien su corazón. No me es tan agradable lo que traen para sacrificar, sino la manera en que ustedes vienen para sacrificar. Y eso es lo que nosotros debemos de pensar. Y no es que no lo hagan, hermanos, no es que no lo hagan. Yo no estoy enjuiciando a nadie, simplemente me gusta predicar de toda la palabra de Dios. Y en ella encontré este pasaje y me agradó porque me habla a mí. Y si me habla a mí, puede hablarte a ti. Dice el Señor que vengamos con un corazón dispuesto, humilde, sin pensar en que, oh, eso ya me lo sé de memoria, porque a lo mejor y sí. Cuando voy y practico con hermanos, de repente sacan citas bíblicas y me doy cuenta de que es un pueblo que conoce, y le doy gracias a Dios porque la mayoría de nosotros leemos la Biblia, si no todos los días, cuando menos con mucha frecuencia, y nos inundamos de sus consejos. Y esta mañana, hermano, quiero hablarte del versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad, a su pueblo, a su gente, porque le está hablando no a cualquier ciudad, le está hablando a Jerusalén, su ciudad, el lugar donde
se llevaba a cabo los servicios de sacrificio de animales, de incienso, de harina, de agradecimiento. Dice, ¿para qué me sirven ríos de aceite? ¿Para qué quiero yo esas grandes cantidades de aceite derramadas sobre el altar? O esos puños de incienso, si sus corazones están endurecidos. Mi hermano, yo le doy gracias a Dios porque ahora nosotros tenemos su Santo Espíritu y Él nos habla y nos habla. Lo primero que quiero que veamos es que Dios le habla no solamente al hombre, sino al mundo en general. El otro día escuché una pregunta: ¿por qué es el dolor? Hermano, el dolor es una bendición. El dolor es una bendición, porque si no tuviéramos dolor, no tendríamos temor de un plato caliente. No tendríamos temor de un cuchillo. No tendríamos temor de un golpe en la cabeza. El dolor es algo bueno, pero debemos de entenderlo para hacerlo útil. Hermano, esta enfermedad que está pasando en el mundo debería de ser algo que nos hiciera voltear a ver a nuestro Dios. Yo no sé tú, pero alrededor nuestro vemos cómo muere uno y otro, y luego escuchas hablar de otro, y no necesariamente de esta enfermedad, de muchísimas enfermedades. Hermano, el mundo está pasando por tiempos muy, muy difíciles, y más que nos esperan. Y todo esto tiene que ver con Dios hablándole a su pueblo. Dios llamándole. Allí en el versículo 9 dice: la voz de Jehová clama a la ciudad. Dios le habla a la ciudad. Le habla a nuestra nación, al mundo entero. Dios no solamente quiere que nosotros le escuchemos, sino que más y más personas le escuchen. Jeremías 35, vamos a ver algunos versículos para sacar de ellos provecho. Jeremías capítulo 35. Jeremías está un poquito atrás. Capítulo 35 y el versículo 15. Dios, entristecido por hablarle tantas veces a su pueblo, dice: y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras, y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Dios, de una manera triste, hablándole a su pueblo: les envié profetas y no les hicieron caso. Desde temprano les hablaban y no le hicieron caso. Yo quisiera animar a aquellos que no están leyendo su Biblia: tómenlo, aunque sea un tiempecito. Si no, no pueden crecer. Una planta que no recibe agua, es imposible que crezca. Una planta que apenas si recibe unas gotas,
ahí como que apenas sobrevive. A mí me gustan mucho las plantas y me gusta tenerlas y las cuido y las guardo y veo sus enfermedades y les añado que el café, que el calcio, que esto, que el otro, para que se vean bonitas. Porque si yo no hiciera todo aquello, mis plantas estarían muriéndose. He visto en algunas casas en donde la tierra está seca y las plantitas apenas ahí andan. Y muchos de nosotros a veces así nos pasa. Dios quiere hablarte y no puede. ¿Por qué? Porque necesita usar de su palabra ya escrita. Dice, desde temprano les hablé y no me oíste. Dice, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Es bien importante, hermano. Dios quiere hablarnos todos los días. ¿Cuánta gente el día de ayer murió y tuvo que llegar a la presencia de Dios a dar cuentas de lo que hizo? ¿Y cuántos de ellos escucharon el mensaje, pero no abrieron su oído? ¿Cuántos cristianos vamos a llegar a su presencia y vamos a ser bien recibidos? Buen siervo y fiel. Hermano, todos nosotros fuimos llamados al sacerdocio, todos nosotros somos sacerdotes, todos nosotros estamos obligados por ser sacerdotes a enseñar, a instruir, a abrirle los ojos a aquellos que no le conocen. Ese era el trabajo de un sacerdote, aparte de presentar las ofrendas del pueblo. Dice Dios, y no inclinasteis vuestro oído. Dice, no inclinaste vuestro oído ni me oísteis. Completamente, como si nada hubiera sucedido. Ezequiel capítulo 33. Ezequiel está ahí, quien se quita luego. Lamentaciones, Ezequiel. Capítulo 33. Tremendos profetas. Y el versículo 11. Dice el versículo 10, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel. Versículo 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Me encanta este versículo. No quiero la muerte del impío. Hermano, Dios no está feliz con la muerte de los hombres. Es consecuencia del pecado. Y a eso vino Cristo, a rescatarnos, para que aunque la muerte física nos va a llegar a todos, excepto cuando Él venga y se lleve a su iglesia, pero en general a todos nos va a llegar, si es que todavía no es el tiempo. Pero lo que menos quiere Dios es la muerte segunda. No quiero la muerte. Hermano, Dios no está feliz cuando un impío muere. Dios no está contento cuando la gente muere. Dios quiere que el hombre se arrepienta, cambie de camino y pida a Jesucristo que le salve. Eso es lo que Dios quiere. Anota este versículo para que familiares tuyos, cuando se quejen de Dios, puedan entender. Hermano, Dios no quiere la muerte del impío. Dios se goza con la muerte del cristiano, de la muerte del justo, porque automáticamente llega a la vida eterna.
Pero el impío se pierde eternamente. Y Dios no quiere eso. Por eso dice a su pueblo, vayan y prediquen. Vayan y compartan. Háblenle a otras personas. Si no quieres ir y buscar, mínimo a la gente que se acerca a ti. Cuando alguien se acerque a ti, inmediatamente dile, yo soy cristiano. Y comienza a mencionarle lo poquito o mucho que sepas del Evangelio. Hermano, Dios no quiere la muerte del impío, pero ¿cómo va a suceder si no hay quien les predique, quien les hable? Dios le habla a su pueblo, hey, ayúdenme, cooperen conmigo. Dice Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios, ¿sabes a quién le está hablando? A cada uno de nosotros. Este mensaje es a la iglesia en la Odisea, o sea, cristianos que estaban en esa iglesia, una iglesia que se iba apagando poco a poco. Hermano, que esta enfermedad no nos apague. Tenemos un excelente grupo esta mañana. Me gusta ver que aún en tiempos difíciles, aunque sea venimos por un rato y nos gozamos. Pero dice el Señor, yo estoy a la puerta de tu corazón, ábrela. Yo quiero vivir contigo, quiero convivir contigo. ¿Para qué? Para que podamos llevar el mensaje a otras gentes. Yo quiero ir con mi vecino y compartirle. Cuando falleció la esposa de este hombre, igualmente yo estuve con ella hasta que entendió. Y cuando ella murió, el pastor Luis Ramos dio gracias porque 8 días antes había aceptado a Cristo. Estuvimos hablándole y hablándole y hablándole, y yo varias veces hasta que entendió. Años de vivir en una iglesia cristiana o aparentemente cristiana y no entendió. Por eso, mi hermano, cuando escuches de alguien, es que yo soy cristiano, cerciórate que verdaderamente sea cristiano. Porque no cualquiera que se diga cristiano es cristiano. Es cristiano aquel que entiende la vida de Cristo, lo que hizo por él y lo que yo tengo que hacer para recibirlo. Entonces, hermano, dice el Señor, abre tu corazón esta mañana. Yo quiero entrar. La segunda cosa que quiero que veamos allá en nuestro versículo del día, Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. Y el versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Y luego dice, es sabio temer a tu nombre. Es sabio. Pídele a Dios sabiduría. La verdadera sabiduría es el conocimiento de su palabra. La verdadera sabiduría es el conocimiento de lo que Dios quiere de ti y de mí. El mundo tiene mucha sabiduría y sí, debemos prepararnos porque Dios no quiere gente sin preparación. Él usa y le gusta. Pablo era un hombre muy preparado.
Pero Él quiere que nos preparemos de una manera especial, y dice el profeta: es sabio temer a Jehová. Es de sabios tener temor. Porque los tontos son aquellos que entran al peligro sin entender. Hay un nombre que le dan a los cristianos cuando somos bien entregados a la obra. Cuando un cristiano se levanta y va a su iglesia y toma su Biblia y la lee todos los días y platica de ella todo el día, ¿sabes cómo nos nombran? Fanáticos. Es que es un fanático. No, mi hermano, fanático es aquel que hace las cosas sin conocimiento, sin entendimiento. Tú viniste esta mañana no por fanático, sino porque quieres aprender del Señor. Quieres estar en un lugar donde se alaba al Señor. No estás aquí por fanático, no estás aquí con tus ojos cerrados para ver cómo te lavan el cerebro. No, mi hermano, nosotros venimos para que Dios nos hable, nos ayude, y eso es sabiduría. Para que cuando te digan: es que eres bien fanático. No, yo no soy fanático. Fanáticos son los que hacen las cosas sin conocimiento. Fanáticos son aquellos que se matan porque perdió su equipo. Fanáticos son aquellos que van a un lugar y ni siquiera saben por qué. Por eso dice Dios: es sabio temer a Jehová. No dejando de congregarse, por eso voy a la iglesia. Cuiden de guardar el día de descanso, que en aquel tiempo era el sábado, ahora es el domingo. Dice el Señor: cuiden de guardarlo. ¿Y cuántas veces durante todo el Antiguo Testamento habla del día de descanso? Del día de descanso. Ahora el día de descanso es el domingo. Utilicemos en prepararnos, en servirle, en leer su palabra. Le doy gracias a Dios porque en mi casa tengo un cuadrito que le llamo mi oficina. Me siento, agarro mi Biblia y me pongo a leerla y a reflexionarla y a pedirle a Dios. Desde hoy en la tarde comienzo a pedirle a Dios: ¿qué voy a predicar la semana que entra? ¿Qué les voy a decir el miércoles? Por cierto, la predicación de la semana pasada no se pudo subir. ¿Qué pasó? No sé, el diablo no quiso. Pero por más que insistimos, no se pudo subir. Espero que la de hoy sí. Y gracias a Dios que mi hija tiene la precaución de que cada vez que se puede, subimos la predicación. El domingo pasado no se pudo, pero ¿sabes qué, mi hermano? Escúchala y preséntaselas a tus familiares cuando creas que es oportuno. Job, capítulo 28. Job, capítulo 28. Un hombre muy sabio. Job fue un hombre muy sabio. En la palabra del Señor lo menciona como justo. Dice Job 28, 28. Y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¡Ay, qué inteligente es este señor! Se robó quién sabe cuántos miles. Eso no es inteligencia, eso es astucia. La verdadera inteligencia es la que te acerca a Dios. Por eso dice aquí: y el apartarse del mal, la inteligencia. Pídele a Dios. ¿Y cómo es que sabemos lo que Dios quiere? Leyendo su palabra y creyéndola. El otro día estaba platicando con un joven y
después de un rato me dijo que estaba leyendo y me mencionó los 5 libros primeros de la Biblia. Me dijo, ya leí los primeros 5 libros. Dije, bueno, lo siguiente que tienes que hacer es creer y poner por obra lo que entiendas, aunque sea poquito. Eso es inteligencia. Si algo bueno tomas el domingo, si algo bueno tomas en la predicación de la mañana, aunque sea una sola cosa, llévatela y ponla por práctica. Y si todo lo que aquí se habla lo estás poniendo por práctica, dale gracias a Dios, porque es gracias a Él, no es gracias a ti, es gracias a Él, a que ha cambiado tu vida, a que ha cambiado tu manera de percibir las cosas, a que tienes temor de Jehová. Eso es sabiduría. Por eso el profeta dice, es sabio. Temer a Jehová es sabio. Venir los domingos a la iglesia, aunque te critiquen tus familiares, esa es sabiduría. Es inteligencia en poner en práctica todo lo que aprendes del estudio de los domingos. Por ejemplo, Proverbios 4, un poquito más adelantito está Proverbios, capítulo 4. Y el versículo 7. Sabiduría, dice la primera palabra. Ante todo, ante cualquier cosa, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Es el consejo de Jehová para esta mañana. Escucha su voz, número 1. Número 2, aumenta tu inteligencia, adquiere sabiduría. Yo veo una de mis nietas está en preparatoria y por línea, ¿así se dice? Por línea. Y yo la oigo cómo se queja de todas las tareas y lo que estudia y los tiempos que se la llevan. Hermano, eso es necesario. Pero si nosotros no aprendemos de su palabra, no le dedicamos aunque sea un poquito, toda esa sabiduría no es importante, porque un día toda esa sabiduría va a quedar obsoleta. El día que nosotros muramos, toda esa sabiduría, toda esa inteligencia, todas las posesiones que pudimos adquirir, se acabaron. Bueno, estamos ahorita platicando con el doctor Suazo. Mencionaba lo extraña que es esta enfermedad. A unos les da de una manera, a otros de otra, a otros ni siquiera los enferma y a otros hasta los mata. ¿Quién de nosotros puede decir, yo ya la libré, porque todavía no la libramos? ¿Y de qué sirve llenarnos de posesiones y más posesiones y más, si de repente en una sí se acabó esta vida? Por eso dice el Señor, y sobre todas las cosas, dedícale aunque sea un poquito de tiempo, y voy a pecar de insistente, pero es algo que le doy gracias a Dios que he aprendido de estos días. Necesitamos más del Señor. Hermano, cuando tú tienes al Señor en tu mente, en tu corazón, y te ves con otra persona, ¿sabes de qué le vas a hablar? Del Señor. Pero si tú no lees la Biblia, no meditas en sus cosas,
Simplemente vienes el domingo, te vas y se acabó, y durante toda la semana, por eso no le hablas a nadie de Cristo, porque no lo tienes como primera cosa en tu mente. El otro día mi hija me vio con un joven platicando, y ayer fue cuando le pregunté, ¿y si sabes de qué estaba platicando con él? Me dijo, sí, sí, ¿verdad? Le estabas testificando. Hermano, hay que aprovechar en tiempo y fuera de tiempo. Adquiere inteligencia. ¿Qué es lo que Jesucristo vino a hacer? ¿Vino a sanarnos? No. Porque si no, entonces todos nosotros tendríamos los dones para sanar a la gente y estaríamos imponiendo manos. Hermano, Él no vino a sanar, vino a salvar. Y es lo que Él quiere que hagamos. Esas iglesias que se llenan de miembros porque ahí hay sanidad, hermano, esas iglesias no son verdaderas. La verdadera iglesia es la que insiste, ve y predica. Yo quiero que mi vecino, que muy probablemente muera en pocos días, ahora Dios tiene todo, ellos piensan que ya no le queda mucho tiempo, de acuerdo a lo que platicaba ayer. Yo lo que quiero que ese vecino gane no es dinero. ¿Para qué quiere? Yo quiero que gane el cielo. Y voy a buscar la manera. Lo han tenido muy cuidado, no dejan que nadie entre, pero a ver cómo le hago para que me dejen entrar. Yo quiero platicar con él, para poder decir uno más en mi lista. Ante todo, adquiere sabiduría. Y la última cosa que quiero que entendamos, vamos a Miqueas nuevamente. Miqueas, el capítulo 6 y el versículo 9. Número 1 dijimos la voz de Jehová. Número 2 dijimos es sabio. Y número 3, prestad atención a dos cosas: al castigo y a quien lo establece. Es de sabios prestar atención al castigo y a quien lo establece. Dice ahí en el versículo 13: por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás, pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás el vino. O sea, le está diciendo a su pueblo: van a venir sobre ti todas estas calamidades. ¿Por qué? Porque no me quieres escuchar. He enviado profetas y profetas, y eso le dice al mundo. Bueno, cada enfermedad, cada cosa que está pasando en el mundo es para que volteemos a Él. ¿Y sabes qué es lo que la gente dice? ¿Qué Dios tan ingrato tenemos? Si ellos supieran que el Dios de este mundo es el diablo, entonces se entenderían, pero no lo entienden. Por eso, mi hermano, hay que poner nuestra atención en el castigo. Un día, toda esa gente va a recibir un castigo. Gracias a Dios que nosotros ya hemos aceptado a Cristo, nuestros pecados fueron borrados, y si la muerte nos sorprende en cualquier momento, sabemos que tenemos como nuestra siguiente morada el cielo. Y todos los que no, y todos los que no lo tienen. Por eso el Señor dice: es de sabios voltear a ver el castigo
hay un castigo. A la gente no le gusta que le hablemos del infierno. Si no le hablas del infierno, entonces ¿de qué le hablas? Si la gente que conoce de esta enfermedad no nos habla de las muertes, entonces ¿de qué nos hablan? ¿Cómo van a hacer que tengamos temor? Al que toma, ya no tomes porque se te van a acabar tus riñones. Hay que hablarles del castigo. ¿Cuál es el castigo que trae consigo todas esas actividades? La gente que come y come y come. Y yo soy bien comelón, pero pues de alguna manera Dios me ha cuidado. Porque aunque no estoy tan gordote, porque ayer me dijo mi esposa, ¿tú no dejas de comer? Bueno, le meto de vez en cuando cosas verdes y a veces azules, pero hay gente que come y come y come y puras cosas que le meten en el, carbohidratos y aceites y te vas a enfermar. Y se enojan porque les dicen, ya bájale a tus kilos, te vas a... ¿Cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? A un gordito pídele que adelgace y se va a enojar. Dice Dios, es bueno pensar en el castigo. Es bueno pensar en el castigo. ¿Y cuál es ese el castigo? Apocalipsis 21:8. Si no estuviera en la Biblia escrito, entonces, pues, yo no lo enseñaría. No se lo mostraría a la gente con la que hablo de Cristo. Versículo 7 dice ahí, el que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Qué hermoso versículo, ¿eh? El que venciere. Un día tuve que vencer. Un día tuve que pensar, o mi vida como va actualmente, o un cambio radical. Acepto a Cristo y lo sigo. O vivo con mis pecados porque mis pecados me encantaban y a lo mejor todavía me gustan. Quizá si agarrar una botella de alcohol, bueno, no de alcohol de ese que se unta, sino del que se toma, y me lo tomara, a lo mejor ya hasta me gustaría porque me gustaba. Pero tuve que tomar decisiones. Hay cosas que te gustan, pero hay que tomar decisiones. El que venciere heredará todas las cosas. Cuando yo acepté a Cristo, tuve que pensar en mi religión y tuve que pensar en un montón de cosas. Y la gente a la que le compartes tiene que pensar y ser inteligente y ser sabio, porque solamente los vencedores, porque dice el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, es decir, todo el mundo, tendrá su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es de sabios entender que hay un castigo. Y como parte final, dice allí en Miqueas, y regresando ya a Miqueas 9, dice, prestad atención al castigo y a quien lo establece. No es el hombre. ¿Y tú por qué me juzgas? Dice la gente, no sé si te han dicho a alguien. Luego defienden su vida. ¿Y tú por qué me juzgas? Yo no te estoy juzgando, es quien lo establece. El que establece dijo que todos los mentirosos tendrán su parte del lago que arde con fuego y saca azufre. Es de sabios ver quién escribió este libro. Es que ese libro lo escribieron los hombres. Se equivocaron. Este libro lo hizo Dios, aunque lo hayan escrito los hombres. Es de sabios entender
que lo que aquí está escrito es para nuestro bien. Y si en la Biblia dice algo, es nuestra obligación creerlo y ponerlo por práctica. Y como último versículo, nuevamente Apocalipsis capítulo 22, ahora en el capítulo 22. Versículo 16. ¿Quién establece este castigo? Dice el versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. ¿Quién establece todo esto? Jesucristo. La palabra de Dios, la Biblia, es Jesús. Por eso, mi hermano, Dios esta mañana nos ha hablado. Padre, gracias te damos por tu voz, por el encanto de tus palabras y por el corazón que has puesto en nuestras vidas, un corazón de carne que entiende. Que tu Santo Espíritu, Padre, tome control de cada uno de los que estamos aquí o de aquellos que escuchen este mensaje. Bendice, Señor, nuestras vidas, Padre, y que podamos ser útiles en tus manos. Haznos cada vez más sabios e inteligentes. En el nombre de Jesús. Amén.